Imagina por un momento que estás caminando por un estacionamiento tranquilo en una tarde soleada de verano. El calor es sofocante, el tipo de calor que hace que el asfalto ondule bajo tus pies. Escuchas risas a lo lejos, el tipo de risas que te hacen sentir incómodo, risas que suenan más a crueldad que a alegría. Y entonces lo escuchas. Un ladrido débil, desesperado, viniendo de algún lugar cercano. Un sonido que no deberías ignorar jamás. Pero la mayoría de las personas lo harían. La mayoría seguiría caminando, pensando que no es su problema, que alguien más se encargará. Pero ese día, en ese estacionamiento, no había una persona común caminando. Había un Navy SEAL. Y lo que él escuchó cambiaría todo para un pequeño cachorro inocente y para 3 adolescentes que estaban a punto de aprender la lección más dura de sus vidas. Esta es una historia real que sucedió en Newport Beach, California, una de las zonas más exclusivas y costosas de todo Estados Unidos. Es un lugar donde los yates son más comunes que los automóviles normales, donde las mansiones tienen vistas al Océano Pacífico, y donde algunos jóvenes crecen sin entender el valor de nada porque nunca han tenido que trabajar por algo. Es una historia sobre privilegio, crueldad, justicia y sobre cómo un momento de valentía puede salvar una vida inocente. Es una historia que te hará enojar, que te hará sentir impotente por momentos, pero que al final te recordará que todavía hay héroes entre nosotros. Héroes que no usan capa, sino botas de combate y un sentido inquebrantable de lo que está bien y lo que está mal. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, necesito que hagas algo por mí. Si eres de las personas que creen que los animales merecen respeto, que los actos de crueldad deben tener consecuencias reales, y que los héroes cotidianos merecen ser reconocidos, entonces presiona ese botón de me gusta ahora mismo. No mañana, no cuando termines el vídeo, sino ahora. Porque este tipo de historias necesitan ser escuchadas, necesitan ser compartidas, y tu simple gesto de dar like ayuda a que más personas conozcan lo que sucedió ese día. Y créeme, cuando escuches lo que estos 3 adolescentes hicieron, entenderás por qué es tan importante que historias como esta no queden en el olvido. Ahora bien, para entender completamente la gravedad de lo que sucedió ese día de julio del 2022, necesitas conocer a los personajes de esta historia. Primero están los villanos, aunque llamarlos así casi parece demasiado generoso. Tyler Branson, de 17 años, hijo de un magnate de bienes raíces cuyo nombre aparece en medio Newport Beach. Tyler era el tipo de adolescente que nunca había escuchado la palabra no en su vida. Conducía un BMW Serie 7 que costaba más que la casa promedio en la mayoría de las ciudades estadounidenses. Un auto que ni siquiera había pagado él, por supuesto. Sus padres se lo habían regalado en su cumpleaños número 16 como si fuera un juguete más. Tyler era conocido en su escuela privada por su arrogancia, por la forma en que trataba al personal de servicio, por cómo hablaba de las personas que tenían menos dinero que él como si fueran de alguna manera inferiores. Pero nunca había enfrentado consecuencias reales por su comportamiento. Hasta ese día. Junto a Tyler estaban sus 2 amigos inseparables, Bryce Morrison y Chad Kellerman, ambos de 16 años. Bryce era hijo de un cirujano plástico de las estrellas, el tipo de doctor que aparece en programas de reality shows y tiene su propia línea de productos para el cuidado de la piel. Chad venía de una familia de abogados. 3 generaciones de abogados que habían construido uno de los bufetes más poderosos del condado de Orange. Estos 3 adolescentes formaban un trío tóxico, alimentándose mutuamente de su sentido de superioridad, de su creencia de que las reglas simplemente no aplicaban para ellos. Pasaban sus veranos en yates, sus inviernos en Aspen, y el resto del año haciendo exactamente lo que querían sin que nadie les dijera lo contrario. Pero ese día de julio, su diversión había tomado un giro particularmente oscuro. Habían estado en una fiesta en la casa de playa de otro amigo, una de esas fiestas que comienzan al mediodía con alcohol que adolescentes no deberían tener acceso pero que consiguen fácilmente cuando tus padres están más interesados en ser cool que en ser responsables. Alrededor de las 4 de la tarde, aburridos de la fiesta y buscando algo más emocionante que hacer, decidieron ir a dar una vuelta. Y ahí fue cuando vieron al cachorro. Era un Golden Retriever de aproximadamente 3 meses, con ese pelaje dorado que brilla bajo el sol de California y esos ojos que te derriten el corazón.
El cachorro estaba afuera de una tienda de mascotas boutique, atado con una correa a un poste, esperando pacientemente a que su dueño regresara. La dueña, una mujer llamada Sandra Michei, había entrado solo por un momento para recoger comida especial que había ordenado para el cachorro. Pensó que sería rápido, que no pasaría nada en un vecindario tan seguro. Pero no contaba con que Tyler, Brice y Chad pasarían por ahí en ese preciso momento. Lo que sucedió después es difícil de relatar sin sentir una rabia profunda. Tyler, en un impulso de crueldad que solo puede venir de alguien que nunca ha aprendido empatía, sugirió que sería gracioso llevarse al cachorro. No para quedárselo, no porque quisiera un perro, sino simplemente porque podía. Porque en su mente retorcida por años de privilegios sin consecuencias, hacer sufrir a otros, incluso a un animal indefenso, era una forma de entretenimiento. Brice y Chad, en lugar de ser las voces de razón que deberían haber sido, se rieron y lo animaron. Chad desató la correa mientras Brice vigilaba la puerta de la tienda. Tyler agarró al cachorro, que comenzó a temblar de miedo, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. El cachorro intentó ladrar, intentó llamar la atención de alguien, de cualquiera, pero Tyler le cubrió el hocico con su mano. Los tres adolescentes corrieron hacia el BMW de Tyler, estacionado a media cuadra. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. En lugar de simplemente poner al cachorro en el asiento trasero, Tyler tomó una decisión que revelaría exactamente qué tipo de persona era. Abrió el maletero de su BMW y arrojó al cachorro adentro como si fuera una bolsa de basura. El cachorro cayó con un gemido suave, aterrorizado, sin entender qué estaba sucediendo o por qué estos extraños humanos lo estaban lastimando. Si te estás preguntando cómo alguien puede ser tan cruel, tan completamente desprovisto de compasión básica, no estás solo. Pero aquí está la verdad incómoda. Cuando creces sin límites, sin consecuencias, sin que nadie te enseñe que tus acciones afectan a otros, puedes convertirte en un monstruo sin siquiera darte cuenta. Tyler cerró el maletero con un golpe seco, riendo mientras lo hacía. Brice estaba grabando todo en su teléfono, planeando subirlo a sus redes sociales privadas para impresionar a sus amigos igualmente privilegiados. Chad revisaba que nadie los hubiera visto, aunque francamente no parecía preocupado. ¿Por qué habría de estarlo? Nunca antes había enfrentado consecuencias reales por nada. Los tres se subieron al BMW, con la música a todo volumen, completamente ajenos al terror que estaban causando a un ser vivo inocente atrapado en la oscuridad del maletero. Tyler arrancó el auto con un chirrido de llantas, ese sonido que hacen las personas que quieren llamar la atención pero que en realidad solo demuestran su inmadurez. Decidieron ir al Fashion Island, un centro comercial de lujo al aire libre que es el corazón social de Newport Beach. Querían ir a algunas tiendas, tal vez conseguir algo de comer, básicamente continuar su día como si no hubieran secuestrado a un cachorro aterrorizado. Dentro de Sandra, la dueña del cachorro, salió de la tienda de mascotas con una bolsa de comida premium en la mano y una sonrisa en el rostro que se congeló instantáneamente cuando vio el poste vacío donde había dejado a su bebé. La correa estaba en el suelo, cortada limpiamente. Su primer pensamiento fue confusión, luego negación, y luego un pánico absoluto que cualquier dueño de mascota puede entender. Comenzó a gritar el nombre del cachorro, Max, Max, su voz rompiéndose con cada repetición. La gente comenzó a reunirse a su alrededor. Alguien llamó a la policía. Las cámaras de seguridad del área fueron revisadas. Pero Tyler, Brice y Chad ya habían desaparecido en el tráfico de la tarde. Ahora, déjame presentarte al héroe de nuestra historia. Marcus Thompson, de 32 años, Navy SEAL con 10 años de servicio, múltiples despliegues en zonas de combate, y más importante aún, un ser humano con un código moral inquebrantable. Marcus había regresado hacía solo 6 semanas de su última misión. Una que no podía discutir pero que había dejado cicatrices tanto visibles como invisibles. Estaba en lo que el ejército llama licencia de recuperación. Básicamente tiempo para readaptarse a la vida civil, para procesar las cosas que había visto y hecho. Marcus vivía en un modesto apartamento en Costa Mesa, a solo unas millas de Newport Beach, un contraste marcado con las mansiones donde vivían Tyler y sus amigos. Ese día,
Marcus había decidido ir al Fashion Island para comprar un regalo de cumpleaños para su sobrina. No era el tipo de lugar donde normalmente compraba, demasiado elegante y caro para su gusto, pero su hermana le había dado una lista específica de tiendas que su hija amaba. Marcus conducía su vieja camioneta Ford, un vehículo que había comprado de tercera mano y que tenía más de 200.000 millas, pero que mantenía en perfectas condiciones mecánicas porque Marcus era el tipo de hombre que cuidaba sus cosas y las hacía durar. Eran aproximadamente las 5 de la tarde cuando Marcus estacionó su camioneta en el nivel superior del estacionamiento del Fashion Island. Prefería los niveles superiores porque había menos gente, menos ruido, y después de años de estar en alerta constante en zonas de guerra, todavía lidiaba con la sobreestimulación que venía con multitudes grandes. Comenzó a caminar hacia las escaleras cuando escuchó algo que hizo que sus instintos entrenados se activaran inmediatamente. Un ladrido. Débil, ahogado, desesperado. El tipo de sonido que un animal hace cuando está en peligro real. Marcus se detuvo en seco, su cuerpo entrando automáticamente en modo de evaluación de amenazas, algo que le habían entrenado a hacer durante años. Giró su cabeza, tratando de localizar la fuente del sonido. El ladrido vino otra vez, y esta vez Marcus pudo identificar la dirección. Venía de un BMW Serie 7 negro estacionado a unos 20 metros de distancia. El auto estaba apagado, las ventanas cerradas, y bajo el intenso sol de California, Marcus sabía que el interior de ese vehículo debía estar alcanzando temperaturas peligrosas. Pero el ladrido no venía del interior del auto. Venía del maletero. Si no has dado like a este vídeo todavía, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque lo que está a punto de suceder es la razón por la que esta historia se volvió viral, por la que fue cubierta por las noticias nacionales, y por la que Tyler, Brice y Chad aprendieron que el privilegio tiene límites. Dale like ahora y asegúrate de estar suscrito al canal porque compartimos historias de justicia real, de héroes cotidianos, y de momentos que restauran tu fe en la humanidad. Marcus se acercó rápidamente al BMW, su entrenamiento tomando control. Primero, evaluó la situación. Un cachorro atrapado en el maletero de un auto bajo el sol abrasador. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que el animal sufriera un golpe de calor, daño cerebral permanente, o muerte. No había tiempo para debates morales sobre propiedad privada o consecuencias legales por dañar el vehículo de alguien más. Había una vida en peligro, y Marcus había hecho un juramento, no solo como Navy SEAL sino como ser humano, de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Marcus se agachó junto al maletero, acercando su oído a la superficie caliente del metal. El ladrido vino otra vez, más débil ahora, y Marcus pudo escuchar algo más. Jadeos rápidos y superficiales, el tipo de respiración que indica angustia severa. «Aguanta, amigo», Marcus murmuró, su voz calmada pero con un tono de urgencia. «Te voy a sacar de ahí». Miró alrededor del estacionamiento, buscando al dueño del vehículo, esperando contra toda esperanza que apareciera alguien con las llaves. Pero el estacionamiento estaba extrañamente vacío en ese nivel. La mayoría de los compradores habían elegido los niveles inferiores más cercanos a las tiendas. Marcus tomó su teléfono y llamó al 911. La operadora respondió con su voz profesional estándar, y Marcus explicó la situación con la precisión clara de alguien acostumbrado a reportar bajo presión. «Tengo un animal en peligro, atrapado en el maletero de un vehículo en el Fashion Island, nivel superior del estacionamiento norte. Temperaturas exteriores de 35 grados Celsius. El animal muestra signos de angustia respiratoria. Necesito policía y servicios de animal inmediatamente». La operadora le dijo que las unidades estaban en camino, pero que podrían tardar entre 10 y 15 minutos debido al tráfico. 10 a 15 minutos. Marcus sabía que ese cachorro no tenía 10 a 15 minutos. A esas temperaturas, encerrado en un espacio sin ventilación, el animal podría estar muerto en 5 minutos. Marcus había visto suficiente muerte en su vida. No iba a quedarse ahí y ver morir a un cachorro inocente por la crueldad o estupidez de alguien. Pero aquí es donde la historia toma un giro que muchos no esperarían. Marcus no rompió el maletero inmediatamente. A pesar de la urgencia, a pesar de saber que tenía las habilidades y la fuerza para hacerlo,
Marcus también entendía las implicaciones legales. Romper el auto de alguien, incluso para salvar un animal, podría técnicamente ser considerado vandalismo o destrucción de propiedad. Y Marcus no quería que su acto de heroísmo se convirtiera en un problema legal que le impidiera ayudar realmente. Así que tomó su teléfono otra vez y comenzó a grabar. «Mi nombre es Marcus Thompson», dijo a la cámara, su voz firme y clara. «Son las 5:07 de la tarde del 28 de julio de 2022. Estoy en el estacionamiento del Fashion Island en Newport Beach. He identificado un animal en peligro, un perro por el sonido de sus ladridos, atrapado en el maletero de este BMW Serie 7, placa de California». Marcus se movió para capturar el número de placa en el vídeo. «He llamado al 911 y reportado la situación. Los ladridos del animal han disminuido en volumen y frecuencia en los últimos 2 minutos, lo que indica deterioro en su condición. La temperatura ambiente es de aproximadamente 35 grados Celsius. El vehículo ha estado bajo luz solar directa. He intentado localizar al dueño del vehículo sin éxito. Dada la naturaleza urgente de esta situación y el peligro inmediato para la vida del animal, voy a proceder a abrir el maletero por la fuerza como se permite bajo las leyes de buen samaritano de California. Este vídeo sirve como documentación de mis acciones y justificación. Esta documentación resultaría ser crucial más tarde». Marcus guardó su teléfono, todavía grabando, en el bolsillo de su camisa con la cámara apuntando hacia afuera. Luego fue a su camioneta y regresó con una barra de palanca que guardaba en su caja de herramientas. En menos de 30 segundos, Marcus había forzado la cerradura del maletero. El mecanismo cedió con un clic metálico, y Marcus levantó la puerta del maletero. Lo que vio adentro le partió el corazón. El pequeño Golden Retriever estaba acurrucado en posición fetal, temblando violentamente a pesar del calor. Su lengua colgaba de su boca, seca e hinchada. Sus ojos estaban vidriosos, apenas enfocando. El cachorro había orinado sobre sí mismo, una respuesta de miedo y angustia. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales que Marcus reconoció inmediatamente como los primeros signos de un golpe de calor. Si hubiera esperado esos 10 a 15 minutos que la operadora había mencionado, este cachorro estaría muerto. Sin duda alguna. Marcus alcanzó con cuidado al cachorro, sus manos grandes y callosas pero increíblemente gentiles. «Te tengo, amigo», murmuró, levantando al animal del maletero caliente. El cachorro era ligero, demasiado ligero, y Marcus podía sentir su corazón latiendo a un ritmo alarmantemente rápido. Necesitaba bajar la temperatura del cachorro inmediatamente. Corrió a su camioneta, sacó una botella de agua que siempre llevaba, y comenzó a verter pequeñas cantidades sobre la cabeza y el cuello del cachorro, dejando que el agua fresca corriera por su cuerpo. El cachorro ni siquiera reaccionó al principio, lo cual era una mala señal. Pero después de unos segundos, Marcus vio cómo la lengua del cachorro se movía ligeramente, tratando de lamer el agua. Marcus se sentó en el suelo caliente del estacionamiento, sin importarle su ropa, sosteniendo al cachorro contra su pecho. Continuó vertiendo agua en pequeñas cantidades, permitiendo que el cachorro bebiera un poco cuando mostraba interés, pero siendo cuidadoso de no darle demasiado rápido, lo cual podría causar vómitos y empeorar su condición. «Vamos, pequeño», Marcus susurraba, su voz llevando ese tono tranquilizador que usaba cuando necesitaba calmar a alguien en situaciones de alto estrés. «Quédate conmigo. Ya pasó lo peor». Pasaron 5 minutos con Marcus sentado ahí, ignorando las miradas curiosas de los pocos compradores que pasaban, completamente enfocado en mantener vivo a este cachorro. Y lentamente, milagrosamente, el cachorro comenzó a responder. Sus ojos comenzaron a enfocarse. Su respiración se hizo más profunda, más regular. Sus temblores disminuyeron. Marcus sintió una oleada de alivio que rivalizaba con lo que había sentido en algunas de sus misiones más peligrosas. Este pequeño ser iba a sobrevivir. Fue entonces cuando Tyler, Brice y Chad regresaron. Los 3 adolescentes venían caminando por el estacionamiento, bolsas de compras de tiendas de diseñador en sus manos, bebidas heladas de Starbucks en la otra, riendo de algo en el teléfono de Brice.
Se detuvieron en seco cuando vieron su BMW con el maletero abierto y un hombre grande, claramente militar por su postura y corte de cabello, sentado junto a él sosteniendo algo. Les tomó un momento procesar lo que estaban viendo. Y cuando lo hicieron, en lugar de vergüenza o arrepentimiento, su primera reacción fue indignación. ¿Qué diablos estás haciendo con mi auto? Tyler gritó, dejando caer sus bolsas y marchando hacia Marcus. Su cara estaba roja, no de vergüenza sino de rabia de que alguien se hubiera atrevido a tocar su propiedad. ¿Sabes cuánto cuesta ese auto? Mi padre es abogado. Vas a pagar por esto. Marcus levantó la vista lentamente, y cualquiera que haya servido en el ejército reconocería esa mirada. Era la mirada que dice: he enfrentado a enemigos reales, y tú no me asustas ni un poco. Marcus se puso de pie con cuidado, todavía sosteniendo al cachorro contra su pecho, y cuando alcanzó su altura completa de 1,88 m, con sus hombros anchos y su postura de combate, Tyler de repente se dio cuenta de que tal vez había cometido un error al acercarse tan agresivamente. ¿Este es tu auto?, Marcus preguntó, su voz peligrosamente calmada. No gritó. No tuvo que hacerlo. Había una intensidad en su voz que era mucho más intimidante que cualquier grito. ¿Pusiste a este cachorro en el maletero? Tyler vaciló, su bravuconería tambaleándose. Miró a Brice y Chad, quienes de repente parecían muy interesados en sus zapatos. Es solo un perro. Fue una broma. Íbamos a dejarlo salir. ¿Una broma?, Marcus repitió, y ahora sí había rabia en su voz. Una rabia fría, controlada, pero absolutamente palpable. Este cachorro casi muere de un golpe de calor. Estaba atrapado en un maletero de metal que probablemente alcanzó 50 grados Celsius bajo este sol. No podía respirar apropiadamente. Estaba aterrorizado. ¿Y tú crees que eso es una broma? Por si aún no lo has hecho, este es el momento de dejar tu comentario. Cuéntame qué piensas sobre adolescentes como Tyler que creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Y si crees que Marcus hizo exactamente lo correcto al romper ese maletero, escribe héroe en los comentarios ahora mismo. Quiero ver esa sección de comentarios llena de apoyo para las personas que hacen lo correcto incluso cuando es difícil. Brice, tratando de parecer duro frente a sus amigos, dio un paso adelante. Mira, hombre, no es tu problema. Solo devuélvenos el perro y nadie tiene que saber sobre esto. Marcus lo miró con una expresión que hizo que Brice retrocediera inmediatamente. No es mi problema, Marcus dijo lentamente, como si estuviera hablando con niños pequeños que necesitaban que les explicaran conceptos básicos. Un ser vivo inocente sufriendo por tu crueldad y estupidez, y no es mi problema. ¿Eso es lo que tus padres te enseñaron? ¿Que puedes lastimar a quien quieras siempre y cuando tengas suficiente dinero? Fue en ese momento que llegaron las sirenas. 2 patrullas de la policía de Newport Beach y un vehículo de control de animales convergieron en el estacionamiento. Los oficiales salieron rápidamente, evaluando la escena. Un hombre militar sosteniendo un cachorro claramente en apuros, 3 adolescentes que parecían culpables, y un BMW con el maletero forzado. El oficial principal, un veterano llamado Dan Reeves con 20 años en la fuerza, se acercó a Marcus primero. ¿Usted hizo la llamada al 911? Marcus asintió. Sí, señor. Marcus Thompson, Navy SEAL. Le ofreció su identificación militar con su mano libre. Escuché a este cachorro atrapado en el maletero mientras caminaba hacia las tiendas. El animal estaba en peligro inminente, así que forcé la cerradura después de documentar la situación y no poder localizar al dueño del vehículo. El oficial Reeves miró a Marcus, luego al cachorro, luego a los 3 adolescentes que ahora parecían mucho menos confiados. Había visto este tipo de situación antes. Niños ricos haciendo algo estúpido y cruel, asumiendo que papá los sacaría del problema. ¿Es ese su vehículo?, preguntó, señalando a Tyler. Tyler había recuperado algo de su bravuconería, asumiendo que ahora que la policía estaba aquí, de alguna manera estaría del lado de alguien que claramente había vandalizado su costoso auto. Sí, ese es mi auto, y este tipo lo destruyó. Quiero presentar cargos por vandalismo y destrucción de propiedad.
Mi padre es Richard Branson, el desarrollador inmobiliario, y puedo garantizarle que habrá consecuencias por esto. El oficial Reeves levantó una mano, su expresión endureciéndose. Hijo, sugiero que bajes tu tono ahora mismo. No me importa quién sea tu padre. Se volvió hacia el oficial de control de animales, una mujer llamada Jennifer Hart, que ya estaba examinando al cachorro que Marcus todavía sostenía. ¿Cuál es su evaluación? Jennifer, con 20 años de experiencia rescatando animales en situaciones de abuso, revisó cuidadosamente al cachorro. Revisó sus ojos, sus encías, su pulso, su temperatura. Su cara se puso seria. Este animal estuvo expuesto a temperaturas extremas por un periodo prolongado. Muestra signos de golpe de calor de etapa temprana, deshidratación severa, taquicardia, hipertermia. Otros 5 a 10 minutos en ese maletero y probablemente estaríamos hablando de daño cerebral permanente o muerte. Miró a Tyler con una expresión de profundo disgusto. Pusiste a este cachorro en el maletero deliberadamente. Tyler comenzó a darse cuenta de que esto no iba a salir como él había planeado. Nosotros, fue solo por unos minutos. Íbamos a volver. Solo por unos minutos. Jennifer repitió, su voz incrementándose. Su llamada al 911 fue hace 17 minutos, dijo mirando a Marcus. ¿Cuánto tiempo estuvo ladrando el cachorro antes de que usted llegara aquí? Al menos otros 5 minutos, Marcus respondió. Y basándome en su condición cuando abrí el maletero, yo estimaría que había estado ahí entre 25 y 30 minutos en total. Jennifer se volvió hacia el oficial Reeves. Eso es más que suficiente para una acusación de crueldad animal bajo el Código Penal de California, sección 597.5. Es un delito grave dado el nivel de sufrimiento y la intención maliciosa. La cara de Tyler palideció. Espera, ¿delito grave? No. Fue solo una broma. No queríamos lastimar al perro realmente. Pero lo hiciste, Marcus intervino, su voz como acero. Cada acción tiene consecuencias, hijo. Y acabas de aprender que el dinero de tu padre no puede comprarte la salida de todas ellas. El oficial Reeves se volvió hacia Brice y Chad, quien habían estado tratando de hacerse invisibles en segundo plano. ¿Ustedes dos estaban involucrados en esto? Brice, viendo cómo se estaba desarrollando esto, inmediatamente trató de distanciarse. Yo solo estaba en el auto. No hice nada. Marcus sacó su teléfono. Tengo vídeo de toda mi intervención, incluyendo el momento en que estos tres regresaron. Y escuché a uno de ellos, el de camisa azul, señaló a Brice, mencionar que tenía vídeo en su teléfono de ellos haciendo esto. Tal vez deberían revisar su teléfono, oficial. La cara de Brice se volvió tan pálida como la de Tyler. Había olvidado completamente que había grabado todo y que aún estaba en su cámara. El oficial Reeves, con años de experiencia leyendo a los adolescentes culpables, extendió su mano. Tu teléfono. Ahora. Tengo derechos. Brice protestó débilmente. No pueden simplemente tomar mi teléfono. Puedo y lo haré si esto se convierte en una escena de crimen relacionada con crueldad animal. El oficial Reeves respondió. Puedo obtener una orden judicial en aproximadamente una hora. O puedes entregármelo ahora voluntariamente y cooperar. Tu elección. Brice miró a sus amigos, buscando apoyo, pero Tyler y Chad estaban tan aterrados que no dijeron nada. Con manos temblorosas, Brice sacó su teléfono y se lo entregó al oficial. Tomó menos de 2 minutos para que el oficial Reeves encontrara el vídeo. Y lo que vio hizo que su mandíbula se apretara de rabia. El vídeo mostraba todo. A Tyler desatando al cachorro de afuera de la tienda de mascotas, mientras el cachorro trataba de alejarse. A los 3 adolescentes riendo mientras el cachorro lloraba de miedo. A Tyler arrojando al cachorro en el maletero como si fuera basura. Y lo peor de todo, sus comentarios mientras lo hacían, esto va a ser tan gracioso, vamos a dejarlo ahí por unas horas, ver si alguien lo escucha. Apuesto a que sus dueños están volviéndose locos. Había crueldad intencional y premeditada. No fue un error,
No fue un juicio pobre de un momento. Fue malicia pura. El oficial Reeves reprodujo el vídeo para Jennifer, quien lo vio con creciente horror. Luego lo reprodujo para su oficial compañero. Cada uno de ellos llegó a la misma conclusión. Estos adolescentes necesitaban ser responsabilizados al máximo de la ley. Tyler Branson, Brice Morrison, Chad Kellerman. El oficial Reeves dijo formalmente, sacando sus esposas, están bajo arresto por robo de propiedad, que es este cachorro, y crueldad animal bajo el Código Penal de California sección 597.5. Tienen derecho a permanecer en silencio. La lectura de sus derechos Miranda probablemente fue la primera vez que estos adolescentes se dieron cuenta de que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Tyler intentó llamar a su padre inmediatamente, pero su teléfono fue confiscado como evidencia. Brice comenzó a llorar, lágrimas reales corriendo por su cara, finalmente entendiendo la gravedad de lo que había hecho. Chad se quedó en shock silencioso, su mente claramente no pudiendo procesar que él, un chico de una familia de abogados exitosos, ahora tenía esposas en sus muñecas. Mientras tanto, Sandra Michei, la dueña del cachorro, llegó al estacionamiento. Había pasado la última media hora en absoluta agonía, buscando desesperadamente a Max, temiendo lo peor. Cuando la policía la contactó para informarle que habían encontrado a su cachorro, condujo al Fashion Island con una mezcla de esperanza y miedo. Cuando vio a Max en los brazos de Marcus, todavía débil pero vivo, rompió en sollozos de alivio. «Mi bebé», Sandra lloró, corriendo hacia Marcus. «¿Está bien?» «Va a estar bien». Marcus transfirió cuidadosamente el cachorro a los brazos de Sandra. Ha pasado por una experiencia traumática, pero con cuidado veterinario apropiado, debería recuperarse completamente. Es un luchador. Sandra miró a Marcus, lágrimas corriendo por su rostro. Usted salvó su vida. No sé cómo agradecerle. No necesita agradecerme, Marcus dijo en voz baja. Solo asegúrese de que reciba la atención médica que necesita. Y manténgalo cerca. Jennifer recomendó que Max fuera llevado inmediatamente a un hospital veterinario de emergencia para una evaluación completa y tratamiento. Sandra asintió, sosteniendo a Max cerca de su pecho, susurrando palabras tranquilizadoras mientras caminaba hacia su auto. Antes de irse, se volvió hacia Marcus una vez más. ¿Cuál es su nombre? Necesito saberlo. Marcus Thompson. Él respondió. Marcus Thompson, Sandra repitió, como si estuviera memorizando. Nunca olvidaré lo que hizo por Max. Nunca. Ahora, tú que has estado viendo esta historia desarrollarse, necesito que hagas algo crucial. Comparte este vídeo. Compártelo en todas tus redes sociales. Envíalo a tus amigos. Porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitamos recordarle a la gente que los héroes son reales, que la justicia todavía existe, y que la crueldad, sin importar quién eres o cuánto dinero tiene tu familia, tiene consecuencias. Dale al botón de compartir ahora mismo. Ayuda a que esta historia llegue a millones de personas que necesitan escucharla. Los 3 adolescentes fueron llevados a la estación de policía de Newport Beach, donde fueron procesados y fichados. Sus fotos policiales, con sus expresiones de shock y miedo, eventualmente se filtrarían a los medios y se volverían virales. Tyler fue acusado de 2 delitos graves: robo de propiedad valorada en más de $950 y crueldad animal con intención maliciosa. Brice y Chad fueron acusados como cómplices de ambos crímenes. Y debido a que todo fue grabado en vídeo, con evidencia clara de premeditación y malicia, los fiscales sintieron que tenían un caso excepcionalmente fuerte. Los padres de los 3 adolescentes llegaron a la estación de policía con sus abogados carísimos, listos para hacer que esto desapareciera como probablemente habían hecho con problemas anteriores de sus hijos. Pero se encontraron con algo que no esperaban: un fiscal de distrito que no estaba interesado en tratos, un oficial de policía que estaba personalmente indignado por lo que había visto en ese vídeo, y una comunidad que estaba comenzando a exigir justicia. La historia se volvió viral esa misma noche. Alguien en la estación de policía filtró los detalles a los medios locales. Para la mañana siguiente, era una historia nacional.
Los noticieros mostraban el vídeo que Brice había grabado junto con el testimonio de Marcus. Las redes sociales explotaron con indignación. Había hashtags como #Justicia para Max y #Arresten a los chicos ricos que tendían en todo el país. La presión pública era inmensa, y los fiscales dejaron claro que no habría trato de culpabilidad que redujera los cargos. Richard Branson, el padre de Tyler, intentó usar su influencia para que los cargos fueran retirados. Llamó a personas que conocía en el ayuntamiento, en el departamento de policía, incluso trató de contactar directamente al fiscal de distrito. Pero cada puerta que tocó se cerró en su cara. Nadie quería ser visto como el que dejó escapar a estos adolescentes crueles. La presión pública era demasiado intensa. Por primera vez en su vida, Richard Branson descubrió que había problemas que su dinero e influencia no podían solucionar. El caso fue a juicio 3 meses después. La sala del tribunal estaba llena, con medios de comunicación, activistas por los derechos de los animales, y ciudadanos comunes que querían ver justicia servida. Marcus fue llamado como testigo, y su testimonio fue devastador para la defensa. Con la precisión de alguien entrenado para observar y reportar detalles críticos, Marcus describió exactamente lo que había encontrado, el estado del cachorro, y las acciones que tomó. Cuando la fiscal le preguntó qué habría pasado si no hubiera intervenido, Marcus miró directamente al jurado y dijo: «Ese cachorro estaría muerto. Sin ninguna duda». Sandra testificó sobre el trauma de perder a Max, y sobre el largo proceso de recuperación que el cachorro había tenido que pasar. Max había desarrollado ansiedad severa después del incidente, entrando en pánico cada vez que escuchaba un maletero de auto cerrarse. Había requerido terapia conductual con un especialista veterinario, medicación para la ansiedad, y meses de cuidado paciente para ayudarlo a volver a confiar en los humanos. Los costos veterinarios habían superado los $8.000, costos que la defensa argumentó que eran excesivos pero que la fiscalía demostró que eran completamente necesarios y razonables. El vídeo que Brice había grabado fue la evidencia más condenatoria. No había forma de argumentar que esto fue un accidente, un error de juicio, o cualquier otra cosa excepto lo que claramente era: crueldad intencional. El jurado deliberó por menos de 2 horas antes de regresar con un veredicto: culpable en todos los cargos para los 3 acusados. La sentencia vino 2 semanas después. Tyler, como el instigador principal y dueño del vehículo, recibió la sentencia más severa: 18 meses en una instalación de detención juvenil seguido de 3 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario en un refugio de animales, una multa de $10.000, restitución completa a Sandra por los costos veterinarios, y clases obligatorias de empatía y manejo de la ira. El juez también ordenó que Tyler fuera sometido a evaluación psicológica para determinar por qué era capaz de tal crueldad. Brice y Chad recibieron sentencias ligeramente más ligeras: 12 meses en detención juvenil, 2 años de libertad condicional, 250 horas de servicio comunitario cada uno, multas de $7.500 cada uno, y las mismas clases obligatorias de empatía. El juez, al pronunciar la sentencia, hizo una declaración que resonó mucho más allá de esa sala del tribunal. Ustedes 3 jóvenes crecieron con privilegios que la mayoría de la gente solo puede soñar. Tuvieron todas las ventajas: educación excelente, seguridad financiera, oportunidades ilimitadas. Y aún así, eligieron usar ese privilegio no para hacer bien en el mundo, sino para causar sufrimiento a un ser inocente e indefenso. El mensaje que necesito enviar hoy no es solo para ustedes, sino para cualquiera que crea que la riqueza los coloca por encima de la ley, por encima de la decencia básica, por encima de la compasión humana. No lo hace. Sus acciones tuvieron consecuencias para ese cachorro, consecuencias que pudieron haber sido fatales. Y ahora sus acciones tendrán consecuencias para ustedes. Espero que utilicen este tiempo para reflexionar profundamente sobre qué tipo de personas quieren ser. Porque el camino en el que estaban, el camino de crueldad sin responsabilidad, solo lleva a la miseria para ustedes y para todos los que los rodean. La historia podría haber terminado ahí, con justicia servida y 3 adolescentes aprendiendo una lección dolorosa. Pero hay un epílogo a esta historia que la hace aún más poderosa. Marcus Thompson, el Navy SEAL que salvó a Max ese día,
comenzó a recibir atención nacional. Su acto de valentía y compasión resonó con millones de personas. Las apariciones en los medios comenzaron a acumularse. Entrevistas en programas matutinos, artículos en revistas importantes, incluso una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre derechos de los animales. Marcus, siendo el tipo de hombre que era, no se sentía cómodo con toda la atención. Le dijo a los reporteros una y otra vez que no había hecho nada especial, que cualquiera debería haber hecho lo mismo en esa situación. Pero la verdad es que la mayoría de las personas no lo habrían hecho. La mayoría de las personas habrían ignorado esos ladridos, o habrían asumido que alguien más se encargaría de ello, o habrían estado demasiado preocupados por las consecuencias legales de romper ese maletero. Marcus actuó porque era lo correcto, sin pensar en cómo lo beneficiaría o perjudicaría personalmente. Eso es lo que lo convierte en un héroe. Una organización nacional de derechos de los animales le otorgó a Marcus su más alto honor, el premio al héroe humanitario. En la ceremonia de premiación, Marcus dio un breve discurso que encerraba perfectamente quién era como persona. No rescaté a Max ese día porque soy un Navy SEAL o porque tengo algún tipo de entrenamiento especial. Lo rescaté porque era un ser vivo que necesitaba ayuda, y yo estaba en posición de ayudar. Eso es todo. Todos tenemos esa responsabilidad. De cuidar a aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos, ya sean humanos o animales. El privilegio no debería significar el derecho de lastimar a otros. Debería significar la responsabilidad de proteger a otros. Espero que cada persona viendo esto entienda que ustedes también pueden ser héroes. Solo requiere estar dispuesto a hacer lo correcto cuando importa. Sandra y Max también se convirtieron en parte de una historia más grande. Sandra comenzó una organización sin fines de lucro dedicada a educar a jóvenes sobre el cuidado responsable de mascotas y las consecuencias de la crueldad animal. Max, a pesar de su trauma, se convirtió en un perro de terapia después de completar su rehabilitación. Visita escuelas, hospitales y centros de rehabilitación, trayendo alegría y consuelo a las personas que están pasando por momentos difíciles. Su historia de supervivencia ha inspirado a miles de personas a adoptar mascotas rescatadas y a apoyar leyes más estrictas contra la crueldad animal. En cuanto a Tyler, Brice y Chad, sus historias tomaron caminos diferentes. Tyler luchó enormemente en detención juvenil. El chico que nunca había enfrentado consecuencias reales de repente estaba en un ambiente donde su nombre de familia y la riqueza de su padre no significaban nada. Fue intimidado, se aisló, y cayó en una profunda depresión. Sus padres, confrontados con la posibilidad real de perder a su hijo no a la prisión sino al suicidio, finalmente buscaron ayuda psicológica real para él. A través de años de terapia intensiva, Tyler comenzó a entender la profundidad de lo que había hecho. Eventualmente escribió una carta a Sandra pidiendo perdón. Una carta que era claramente sincera en su remordimiento. Sandra nunca respondió, lo cual era su derecho, pero el hecho de que Tyler la escribió mostró que algo había cambiado en él. Brice tuvo un despertar similar. El servicio comunitario obligatorio en el refugio de animales, que había visto como un castigo, terminó siendo transformador. Pasó cientos de horas cuidando a perros y gatos rescatados, muchos de los cuales habían sido víctimas de abuso. Vio el miedo en sus ojos, el lento proceso de aprender a confiar otra vez. Y se vio a sí mismo en sus abusadores. Esa realización fue devastadora, pero también fue el comienzo de un cambio real. Brice eventualmente fue a la universidad para estudiar medicina veterinaria, dedicando su vida a ayudar a los animales que antes había despreciado. Chad tomó el camino más difícil hacia la redención. Salió de detención juvenil amargado y resentido, culpando a todos menos a sí mismo. Violó su libertad condicional múltiples veces, terminó de vuelta en el sistema juvenil, y eventualmente fue juzgado como adulto por otro delito. Pasó otros 2 años en prisión. Solo cuando golpeó fondo absoluto, solo y sin el sistema de apoyo de su familia que finalmente había tenido suficiente de sus mentiras, Chad finalmente comenzó a asumir responsabilidad real por sus acciones. Su camino hacia ser una mejor persona está en curso, y sigue siendo incierto, pero al menos ha comenzado. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que el privilegio sin responsabilidad crea monstruos.
Tyler, Brice y Chad no nacieron crueles. Se convirtieron en crueles porque crecieron en un ambiente donde nunca aprendieron que sus acciones tenían consecuencias, donde nunca desarrollaron empatía porque nunca tuvieron que considerar los sentimientos o necesidades de nadie más. Sus padres, en su intento de darles todo, les fallaron en enseñarles lo más importante: cómo ser seres humanos decentes. Segundo, que la valentía a veces significa hacer lo correcto incluso cuando es incómodo, incluso cuando podría causarte problemas. Marcus arriesgó consecuencias legales al romper ese maletero. Podría haber sido demandado. Podría haber sido arrestado si las circunstancias hubieran sido ligeramente diferentes. Pero eligió salvar una vida sobre protegerse a sí mismo. Eso es heroísmo real. Tercero, que la justicia, cuando funciona correctamente, no hace distinciones basadas en riqueza o estatus. El sistema podría haberse inclinado fácilmente a favor de estos adolescentes ricos. Muchos esperaban que lo hiciera. Pero la presión pública, el liderazgo moral del oficial Reeves y el fiscal, y la evidencia irrefutable combinaron para asegurar que estos adolescentes enfrentaran consecuencias reales por sus acciones. Cuarto, que la redención es posible, pero solo cuando hay verdadero arrepentimiento y voluntad de cambiar. Tyler y Brice, confrontados con las realidades de lo que habían hecho y forzados a desarrollar empatía a través de terapia y servicio comunitario, comenzaron caminos hacia convertirse en mejores personas. Chad resistió esa transformación por más tiempo, pero incluso él finalmente comenzó a cambiar. La gente puede crecer. Los errores, incluso terribles, no tienen que definir a alguien para siempre, si están dispuestos a hacer el trabajo duro de cambiar. Finalmente, que los animales no son juguetes o propiedades para ser maltratados. Son seres sintientes capaces de miedo, dolor, amor y alegría. La forma en que una sociedad trata a sus animales dice mucho sobre sus valores. Y estamos viendo progresivamente a través de casos como este que la crueldad animal ya no será tolerada o descartada como solo un perro o solo una broma. Antes de terminar, quiero que pienses en tu propio papel en historias como esta. Tal vez nunca te encuentres en la posición de Marcus, escuchando a un cachorro atrapado en un maletero. Pero todos enfrentamos momentos de elección donde podemos intervenir para ayudar a alguien vulnerable, o podemos mirar hacia otro lado. Puede ser reportar a un vecino que ves maltratando a su mascota. Puede ser defender a alguien que está siendo intimidado. Puede ser denunciar a alguien en el trabajo que está abusando de su poder. Estos momentos definen quiénes somos. Si esta historia te ha movido, si te ha hecho sentir algo, entonces tienes una responsabilidad de actuar. Comparte este vídeo para que más personas conozcan la historia de Marcus, Max, y la importancia de defender lo correcto. Dale like para ayudar al algoritmo a mostrar este contenido a más personas que necesitan escucharlo. Deja un comentario compartiendo tus pensamientos, o mejor aún, comparte tu propia historia de un momento en que defendiste a alguien vulnerable. Y suscríbete a este canal porque continuamos compartiendo historias de justicia real, de héroes cotidianos, de momentos que nos recuerdan que la bondad y la valentía todavía existen en este mundo. Max está vivo hoy, trayendo alegría a personas que lo necesitan, porque un hombre decidió que salvar una vida era más importante que evitar problemas. Tyler, Brice y Chad aprendieron que las acciones tienen consecuencias, una lección que sus padres fallaron en enseñarles pero que el sistema de justicia y la sociedad finalmente les enseñaron. Y todos nosotros tenemos la oportunidad de elegir ser como Marcus, personas que actúan cuando importa, o podemos elegir ser espectadores pasivos que dejan que el mal suceda sin control. ¿Qué eliges ser? Tu respuesta a esa pregunta, demostrada a través de tus acciones cuando enfrentas esos momentos de elección, define quién eres realmente. Y si aprendiste algo de la historia de Marcus, es que ser un héroe no requiere superpoderes o entrenamiento militar. Solo requiere el coraje de hacer lo correcto cuando otros no lo harán. El coraje de escuchar ese ladrido débil y decidir qué importa. El coraje de romper un maletero porque salvar una vida es más importante que respetar la propiedad de alguien que está abusando de ella. El coraje de testificar en corte, de soportar la atención de los medios, de mantenerte firme en tus principios incluso cuando es difícil.
Esa es la historia de cómo unos niños ricos encerraron a un cachorro en un maletero y un Navy SEAL escuchó el ladrido que cambió todo. Es una historia sobre crueldad y compasión, privilegio y responsabilidad, injusticia y justicia finalmente servida. Es una historia que necesita ser contada y recordada, porque en un mundo donde a veces parece que los ricos y poderosos pueden hacer lo que quieran sin consecuencias, este caso demostró que todavía hay límites, todavía hay justicia, y todavía hay personas dispuestas a luchar por lo correcto sin importar el costo personal. No olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te recordarán que los héroes son reales y que la justicia, aunque a veces tarda, eventualmente llega para aquellos que lo merecen. Y recuerda, tú también puedes ser ese héroe. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar el ladrido.